hay hoyo profundo donde yo no te alcance, ni sitio escondido donde yo no te halle. No hay tanta maldad por la cual yo no te ame, ni error tan garrafal para que tú no lo repares. Y la hora no importa, siempre responderé. El momento no importa, adelante te sacaré. Susurra mi nombre y allí estaré. Cuenta conmigo siempre. Tarde no estás para volverte a mí. Lejos no estás para correr a mí. Oscuro no está para poderte ver. Difícil no es con solo creer. No importa lo profunda, tu herida sanaré. No importa tu dolor, yo igual lo sentiré. Tu gran confusión mental la entenderé. Tu futuro incierto en mis manos lo tendré. Y no hay un solo día de tu vida en el que tus lágrimas contadas no estén. Susurra mi nombre, Jesús, y allí estaré. Cuenta conmigo siempre. Tarde no estás para volverte a mí. Lejos no estás para correr a mí. Oscuro no está para poderte ver. Difícil no es con solo creer. Susurra mi nombre y allí estaré. Cuenta conmigo siempre. Tarde no estás para volverte a mí. Lejos no estás para correr a mí. Oscuro no está para poderte ver. Difícil no es con solo creer. Con solo creer. Con solo creer. Con solo creer.
Nuestro tema de hoy: debemos entender que tenemos mejores promesas que las que tuvo el pueblo de Israel. Allí en Hebreos el capítulo 8, versículo 6, se dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Para entender por qué la iglesia vive en mejores promesas que las dadas al pueblo de Israel, necesitamos ver la distinción entre el propósito de Israel y el propósito de la iglesia. Esto es tan importante como la distinción entre los dos testamentos. Cada pacto, cada promesa y provisión para Israel, escuche bien, es terrenal, y ellos continuarán como una nación terrenal en la tierra cuando el reino del Señor sea establecido. Pero cada pacto, promesa y provisión para la iglesia es para un cuerpo celestial, y continuará con ciudadanía celestial cuando los cielos sean recreados. Entonces vamos a ver este tema tan especial. Un primer punto: el nacimiento, su nacimiento, tanto de Israel como de la iglesia. Es muy importante entender que los israelitas llegaron a ser lo que son por nacimiento natural. Cada uno de ellos fue engendrado por padres humanos y su herencia es transmitida por generación humana. Por generación humana. Los cristianos, la iglesia, en cambio, llegan a ser lo que son por nacimiento espiritual. Ellos son engendrados directamente por Dios y son, por lo tanto, sus hijos legítimos. Su herencia es inmediata en el sentido de que cada uno recibe su herencia en el mismo momento que se convierte en hijo de Dios. Un segundo punto: pensemos en la paternidad. Abraham es la cabeza de la raza judía, y ellos son designados propiamente como la simiente de Abraham, y Abraham se llama el padre de la nación judía. Pero la iglesia no es Abraham. Dios mismo es el Padre, y por el Espíritu Santo estamos unidos a Cristo, y Él, Jesucristo, es el Señor Todopoderoso y es ahora nuestra cabeza. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que nuestro Padre es Dios y la cabeza nuestra es Jesucristo. Un tercer punto: los pactos. El pacto hecho al pueblo de Israel en el monte Sinaí, el llamado pacto mosaico, la ley, los 10 mandamientos, era un pacto condicionado al cumplimiento por parte de cada israelita. Ellos debían de cumplir la ley, los 10 mandamientos al pie de la letra, lo cual se hizo imposible. Nunca lo pudieron cumplir. Así que, como las promesas están unidas a la ley, nunca pudieron recibir las promesas de este pacto. En cambio, el pacto sobre la iglesia está amparado, siendo un pueblo celestial, por la sangre de Cristo. En su aplicación es un pacto individual y eterno, y garantiza toda gracia divina sobre aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora veamos una tercera cosa: su nacionalidad. Israel pertenece a la tierra y al sistema mundo. Aunque en el Señor están por encima de todas las naciones, todavía están en este mundo
como una nación pequeña e inferior. En cambio, la iglesia, como contraste, el contraste más poderoso con Israel, ella se compone de todos los que de todas las naciones recibieron a Cristo como Señor y Salvador, incluyendo a los judíos que entregaron su vida al Señor, dejaron de ser judíos para convertirse al cuerpo de Cristo. La iglesia no mantiene su ciudadanía aquí, no son habitantes de este mundo, pues la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Un cuarto punto, la Biblia lo llama la añadidura. Creemos que el antiguo pacto, la ley mosaica, los 10 mandamientos, fue dada primero y que luego vino el Nuevo Testamento, pero nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la verdad. Gálatas, escuchen bien este texto que está en Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, escuche bien, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto de la gracia, el evangelio, fue dado, escuchen, desde la caída del hombre y fue ratificado en Abraham. Luego, cuando fue ratificado en Abraham, 430 años después, vino el pacto de la ley, y es una añadidura con un propósito. Comenzó los 10 mandamientos en el monte de Sinaí y terminó cumpliéndose solo en Jesús, en la cruz del Calvario. Efesios, el capítulo 2, versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, y escuchen, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La ley fue dada para mostrar el pecado, los 10 mandamientos. La ley no salva a nadie. Gálatas 3:19, entonces hay una pregunta, entonces ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Sin la ley, las promesas de la ley no podrán obtenerse. Si usted no cumple los 10 mandamientos al pie de la letra, pues nunca podrá disfrutar de las promesas que están en el Antiguo Testamento, porque las promesas están unidas al pacto de la ley. Santiago 2:10 dice algo tremendo, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La gracia es el único medio de salvación, y hay promesas de la gracia que están unidas al pacto de la gracia. Miren lo que dice Gálatas 3:14, porque en Cristo Jesús, vea las promesas de la gracia, vea las promesas de la gracia. Gálatas 3:14, este texto es increíble lo que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Yo he leído libros donde dicen, usted puede tener las promesas de Abraham, y dicen, es que Abraham tuvo riquezas, es que Abraham tuvo bendiciones de todo tipo, y entonces, como la Biblia dice que en Abraham serán benditas todas las naciones, usted se puede ser bendecido con esto. No dice eso la Escritura. La Escritura habla que en Abraham recibimos 2 promesas. En el pacto de la gracia recibimos 2 únicas promesas. ¿Qué dice Gálatas 3:14? Mire la primera promesa: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición primera de Abraham? Escuche, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Primera promesa, el Espíritu Santo. Segunda promesa, Gálatas 3:16. Ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, no nos corresponde recibir de Abraham nada a ningún hombre. ¿Por qué? Porque aquí dice, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dos promesas, Cristo y el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo. Así que si leemos con cuidado, la ley prometía cosas. Cada promesa tenía que ver con el bienestar del pueblo. Pero en cambio el pacto de la gracia, si leemos con cuidado Gálatas 3:14 y 3:16, contienen dos promesas únicas y suficientes. Promete la simiente a Cristo y promete al Espíritu Santo. No hay punto de comparación. De cosas prometidas por la ley, pasamos a Dios dándose por nosotros y viviendo nosotros. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo la ley promete cosas y cómo las promesas están unidas a la ley y nunca la podremos desprender. Nunca. Y hay un texto que muchos viven utilizándolo, yo no sé si usted mismo lo ha utilizado, un texto que no lo podemos aplicar para los cristianos. El texto de bendiciones y maldiciones, Deuteronomio 28. Leámoslo con cuidado, dice así, el versículo 1 de Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si usted lee el texto, le está hablando al pueblo judío. Está hablando allá al pueblo judío. Y al pueblo judío le dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, ¿qué tienen que guardar? Y poner por obra, hacer todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿De cuáles mandamientos está hablando? De los 10 mandamientos. Y le está diciendo, tienes que guardar y poner todos esos mandamientos por obra. También entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sobre todas las naciones. ¿Cuál es el requisito? La ley. Guardar toda la ley. Si usted guarda toda la ley, entonces vienen el versículo 12 en adelante las promesas. Entonces, ¿cuáles son las promesas unidas a la ley? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y lo repite, si oyere la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Una promesa unida al versículo 1. Luego, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Y sigue ahí cantidad de promesas. El versículo 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre los graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres sus caminos. Vea, todas las bendiciones lo está repitiendo. Si guardas los mandamientos, si los haces, si los guardas, si andas en tus caminos, en los mandamientos, verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y vuelve, si obedeciere. Mire, usted no puede coger las promesas e independizarlas de la ley. El Señor lo repite. La condición para usted ser bendecido en el Antiguo Testamento con las promesas que usted lee en el Antiguo Testamento, en muchos de los textos,
está unida a la ley, no lo puedes desprender. Dice, si obedecieren los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a tu diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Noten que todas las promesas de este texto, todas las bendiciones están unidas a la ley. Vuelvo a decirle el versículo 1 y el versículo 10 lo repite. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo. Y el versículo 10, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares entre todas las palabras que yo te prescribo hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Las promesas, repito, están unidas a la ley. Pero como no se puede, no hay hombre alguno que pueda cumplir los 10 mandamientos, entonces las promesas no se recibirán, no se cumplirán, porque no puedo separar los mandamientos de las promesas. Por lo tanto, los que creen, escuchen, los que creen que estas bendiciones las pueden disfrutar y pueden tomar las promesas del Antiguo Testamento unidas a la ley, entonces les va a tocar ir al versículo 28 de Deuteronomio 28, donde habla de las maldiciones. Tiene que leer el Antiguo Testamento. Mire, Israel recibió tantas promesas del Señor unidas a la ley, como nunca pudieron cumplir la ley. Israel nunca obtuvo nada de sus promesas. Escuchen, Israel lleva sobre la tierra 5.880 años. Ese es el calendario israelita. Llevan 5.880 años sobre la tierra. Y recuerden que el Señor les prometió una tierra que fluía leche y miel. ¿Recuerdan? ¿Saben cuántos tuvo Israel en esa tierra prometida? Solo 80 años. Los 40 años de David y los 40 años de Salomón. De 5.880 años, ellos solo disfrutaron 80 años. Porque las promesas dadas al pueblo están unidas a la ley. Y como no pudieron cumplir la ley, entonces no pudieron recibir las promesas. Y si usted toma las promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel, está obligado a cumplir la ley, porque están unidas, no las puede desprender, no las puede desprender. Pero para la iglesia estos requisitos se terminaron. Para obtener promesas no debemos cumplir nada, no debemos esforzarnos por nada. Es más, ni siquiera debemos preocuparnos por esas cosas. Para los judíos era su problema, o cumplían o no. Para nosotros ni siquiera, escuchen, ni siquiera es nuestro problema. Ya vimos que el padre de la nación judía era Abraham, pero para la iglesia la paternidad es de Dios y solo Él. Miren el contraste con Deuteronomio 28 en el siguiente texto. Miren el contraste. Lean Deuteronomio 28 ahora, lean Mateo 6:25. Por tanto os digo, miren lo que es para la iglesia. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cómo le dice a la iglesia? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Si usted no cumple eso, entonces vendrán maldiciones sobre su vida. Van a vivir afanados toda su vida. Pero aquí dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ni no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará, escuchen, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, la iglesia tiene un Padre, Dios Padre. Los israelitas tienen un Padre, Abraham. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es la cruz del Calvario, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. La desgracia del pueblo judío es que se quedaron en las cosas, en las promesas de la ley. Decidieron escoger las riquezas. Su prosperidad económica en el mundo es su desgracia. La prosperidad que tiene Israel en el mundo es su desgracia. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Desecharon, escuchen, desecharon las mejores promesas. Y no quiero que a usted le pase eso. No quiero que usted regrese a las promesas unidas a la ley, sino que usted se afiance hoy en las mejores promesas. Lucas 16 nos dice exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Ningún siervo puede servir, en el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo, miren, le está diciendo al pueblo, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis, y a vosotros mismos, y vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Se burlaron porque el Señor les dijo, ustedes desecharon a Dios y escogieron las riquezas. No crean que las riquezas, los israelitas son dueños de gran parte del mundo. No crean que eso es bendición de Dios, no proviene de Dios. Esa es su desgracia, porque escogieron las riquezas antes que a Dios. Esa es la desgracia de muchos, y desafortunadamente con el cristianismo de hoy permiten que les sermoneen, que les enseñen acerca de las promesas, porque desprenden la ley de las promesas y hablan de bendiciones, de todo lo que pueden tener, y no se dan cuenta que no se puede desprender de la ley. Doctrinas como el cristianismo mesiánico, o la doctrina de la prosperidad, la doctrina de bendiciones y maldiciones, son algunas de estas desviaciones que se mueven en la iglesia, y son la desgracia de muchos. Son la desgracia de muchos. Veamos un quinto punto. Este es maravilloso. A Israel estamos viendo las mejores promesas. Noten que hay una diferencia enorme entre la iglesia e Israel. Un quinto punto: a Israel se le ordenó dar el diezmo, un porcentaje, el 10%, y ellos se quedaban con el 90% si querían ser bendecidos. En cambio, la iglesia, por ser propiedad del Señor, comprados con la sangre de Cristo, no pueden dar nada, porque no les pertenece nada. La condición para el cristiano es dar lo que propuso en su corazón, darse a sí mismo, generosidad como su maestro. Nada les pertenece, son propiedad del Señor. No pueden dar nada de lo que no es suyo, porque es la vida del Señor. Cristo nos crucificó juntamente con Él, estamos muertos con Él, y la vida que tenemos es la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Un sexto punto: a Israel se le mandó
separarse de todas las naciones. No podían dar un mensaje ni sacar a relucir el pecado de ninguna nación. No podían ir a ninguna nación, porque como estaban viviendo la ley y la ley les mostraba su pecado, pues iban a llevar la ley para mostrarle a los hombres su pecado. No tenían ninguna orden, no podían ir a ningún lugar. Era solo el pueblo de Israel, Dios tratando al pueblo de Israel. En cambio, a la iglesia se nos ordena ir a todas las naciones a llevar el mensaje de la reconciliación. Si los israelitas hubieran ido a llevar la ley, y la ley hubiera crucificado y matado a todo el mundo, porque la ley muestra el pecado. En cambio, el Señor nos manda a nosotros a ir a todas las naciones a llevar el mensaje de reconciliación. Somos la sal del mundo, somos exclusivos embajadores del Padre, quien ruega a través nuestro que se reconcilien los hombres con el Señor. Un séptimo punto, qué maravilloso. Israel tenía un sacerdocio limitado, la tribu de Leví. Los hombres eran juzgados y hasta muertos si tomaban el lugar de algún sacerdote. Solo unos pocos eran aquellos que tenían el privilegio de ser sacerdotes. En cambio, la iglesia, usted y yo, todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 1:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted va a regresar allá a ver las promesas antigotestamentarias unidas a la ley y a Israel, o va ahora sí a enfatizar, a hundirse en las mejores promesas, en lo que es la iglesia, el pueblo de Dios escogido. Un octavo punto: los israelitas, escuchen, este sí es extraordinario, esta diferencia. Los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios. No podían hacerlo. Solo lo podían hacer los sacerdotes en el lugar santo y el sumo, un solo hombre, el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ningún otro israelita podía hacerlo. Estos hombres eran los intercesores, no podían hacerlo. ¿Y qué pasa con la iglesia? El velo fue rasgado y cada miembro de la iglesia se convirtió. No solamente nos permitió entrar en el lugar santísimo, sino que el lugar santísimo entró en nosotros, en cada uno de nosotros, porque el Señor nos convirtió en el templo del Espíritu Santo. Y todo el tiempo cualquier cristiano tiene la oportunidad de sentir y vivir la presencia del Señor desde adentro hacia afuera. 1 Corintios 6:19, que dice: miren, mejores promesas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros, somos de Dios, propiedad de Dios. Diferencia enorme. La novena: Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre con defectos. La iglesia tiene un sumo sacerdote eterno e intercesor perfecto, que intercede por nosotros todo el tiempo delante del Padre. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué diferencia? Otro punto, el 10º. Israel tenía pastores. Esta es demasiado importante para que usted deje de confiar en hombres. Israel tenía pastores y maestros
de los cuales el pueblo dependía. Su pastoreo, el pueblo dependía en su pastoreo de estos hombres. En cambio la iglesia no. La iglesia tiene un solo pastor. La iglesia, es el único rebaño del único pastor. Ningún hombre ahora es su pastor. Pleno cuidado del Señor. Quienes hablan fue nombrado pastor, pero usted va a Efesios 4, del 11 al 12, y dice que mi función ya no es pastorear ovejas, ya no, mi función es preparar discípulos. Yo soy un discípulo que hago discípulos para que anden discípulos. Hay una diferencia entre ovejas y discípulos, que ya hemos visto antes ese tema. Yo soy pastor de discípulos, pero no soy pastor de ovejas, porque todos somos ahora ovejas de un solo pastor llamado Jesucristo, quien está vivo y resucitado. Mi trabajo es que usted entienda que en Cristo tiene usted relación, que puede relacionarse con Él, que puede hablar con Él, que Él lo quiere pastorear y sanar. Usted no me necesita a mí como pastor de ovejas, usted me necesita a mí es como pastor de discípulos que hacen discípulos. Un punto 11, la obra del Espíritu Santo. En Israel, escuche bien, el Espíritu Santo venía sobre algunos, no entraban ellos, porque mientras que un hombre fuera pecador no podía entrar en ningún hombre el Espíritu Santo, sino que los acompañaba y luego se volvía a ir el Espíritu Santo. En la iglesia viene sobre todos los creyentes, porque les pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nos hace odres nuevos, templos nuevos, y ahora entra a vivir en nosotros y se queda a morar en nosotros para siempre. Nos hace templos y nunca nos abandonará. Qué diferencia tan enorme. El 12. El sábado es una señal entre Dios e Israel, y era un día físico. El sábado era el séptimo día donde el pueblo podía descansar, era un día. En cambio, el sábado para nosotros, para la iglesia, no es un día, es una persona. Es una persona. El sábado de los israelitas era la sombra de lo que había de venir. Y el sábado, ese sábado, ¿sabe cómo se llama? Cristo. Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora el reposo nuestro es todos los días, todo el tiempo, porque el Sabbat vive en mí, el reposo de Dios vive en mí, que es Cristo. Un punto 13, la Pascua. La Pascua para Israel era la muerte de un cordero, un animal que solo era una representación de alguien que había de venir. Era la sombra de alguien que había de venir. Ese cordero que era inmolado por los judíos no quitaba ni redimía el pecado. Era un sacrificio incompleto. En cambio, la Pascua para la iglesia es el cordero inmolado en la cruz, Cristo, en la cruz del Calvario. Y la sangre del cordero, del verdadero cordero, nos redimió y nos reconcilió con el Padre, nos llevó nuestros pecados. Un punto 15. A Israel Dios le mandó a hacer guerra a sus enemigos. No había paz para Israel. Como no cumplían los 10 mandamientos, vivían de trato en trato. Vuelvo a decir, de 5.880 años han tenido muy poquito reposo. Y siempre tenían que hacer guerra con sus enemigos. En la iglesia, mire qué diferencia. No tenemos enemigos. Somos mensajeros de paz eterna. Nos manda amar el Señor a nuestros enemigos. La venganza, el odio, lo perverso se terminó en la cruz del Calvario. Él se encarga ahora de toda nuestra vida. Mateo 5 dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley, eso decía las órdenes para Israel. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora, ¿cuál es la orden para la iglesia? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿Qué les parece eso? Los judíos, otro punto, el 15. Los judíos, esto es tremendo, escuchen. ¿Cómo pueden ser? Tienen todas las riquezas del mundo, pero ¿cómo pueden ser prósperos? Si miren lo que dice el punto número 15. Los judíos como pueblo no tienen vida eterna, pues la vida eterna es Cristo. Nosotros tenemos la vida eterna. Juan 6:47 dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y ellos no creen en Jesucristo. ¿Hay una diferencia enorme o no? ¿Va usted a estar acudiendo a promesas que están pegadas a la ley, pero que no dan vida eterna? ¿Que no traen nada? Hay mejores promesas para nosotros. Debemos de caminar y estar y meternos en las mejores promesas. No es una tremenda promesa esta de Juan 6:47, cuando dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo camino en vida eterna. ¿Sabe qué dice Juan, el capítulo 17, versículo 3? Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna son personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son cosas, no es un lugar. La vida eterna son personas. La diferencia enorme es que yo tengo la vida eterna viviendo dentro de mí. Ellos la desecharon. ¿Cómo podemos anhelar y añorar las promesas que nunca se pueden tener porque hay que cumplir la ley? ¿Cómo es posible que neguemos este pacto de gracia y que no nos enfrasquemos y no vivamos este pacto maravilloso con mejores promesas? De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Un punto 16, terrible. Los judíos no tienen como pueblo perdón de pecados. ¿Sí escuchan? Los judíos no tienen como pueblo perdón de pecados. Reciben justificación como todos individualmente, como todos los hombres, por la muerte de Cristo, pero como pueblo no. Si un judío no se entrega a Cristo, el rechazar a Cristo lo llevará a ser juzgados eternamente por pisotear la sangre del Cordero. En cambio, en la iglesia, cada miembro aceptó la justificación y al entrar Cristo en sus vidas, los santificó, porque el Espíritu Santo viene y nos santifica. Nada nos separará del amor de Cristo. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Si ellos no aceptan a Cristo, entonces tienen perdón de pecados. No tienen. El punto 17, al rechazar a Cristo, a los judíos no les sirve para nada tener como padre a Abraham. Escuchen bien, no les sirve para nada tener como padre a Abraham, porque ahora tienen como padre al diablo. ¿Sí sabían eso? ¿Saben quién lo dice? El Señor Jesucristo se lo dijo en Juan capítulo 8 versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, entonces me amaríais. Noten lo que dicen. Ellos rechazan a Cristo, lo crucificaron. Ellos no quieren saber nada de Cristo. ¿Sabe qué dice el Señor? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino porque Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Qué súplica del Señor, hablándole a los israelitas. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
aquí viene lo que el Señor reveló del pueblo judío. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sé que a muchos no les gusta lo que estoy diciendo, pero lo dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dijo: si ustedes amaran al Padre Dios, si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo procedo del Padre, y solo hay una manera para ir al Padre, Jesús. Pero como ustedes me rechazan, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Solo los judíos que entreguen su vida a Cristo, y los que lo hagan en la gran tribulación, donde apenas un remanente será salvo, solo así Dios pasará a ser su Padre. En cambio, la iglesia tiene solo un Padre, nuestro Padre Dios. Su paternidad es eterna y se recibe por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Juan 1:12 lo dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Punto el 18. Los judíos que no entreguen su vida a Cristo como su Señor y Salvador irán al infierno. Y el pueblo judío que esté cuando comience la gran tribulación entrarán en ella. La mayoría de los judíos serán marcados con el 666, la marca de la bestia, y solo un pequeño remanente serán salvos en Cristo Jesús. La iglesia, en cambio, no entrará en la gran tribulación. Cuando esto suceda, estaremos celebrando en el cielo las bodas del Cordero. Estaremos en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. ¿Qué es mejor? Mejores promesas. ¿Quién tiene? La iglesia. La iglesia. Entonces, ¿por qué no vivimos en las mejores promesas? ¿Por qué estamos regresando atrás? Un punto 19. La gran tragedia. La gran tragedia. Israel ha rechazado al mismo Espíritu de Dios. Sin el poder del Espíritu de Dios no hay salida para ellos. Y lo ha rechazado porque el que convence de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo. Lleva siglos hablándoles y no han querido escuchar. En cambio, la iglesia fue fundada por el Espíritu Santo y Él es su sustento. Y a cada hombre que entregó su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo tomó y lo incrustó en el cuerpo de Cristo. Estamos en el cuerpo de Cristo, donde debemos de estar viviendo, disfrutando, viendo el sustento todo en el cuerpo de Cristo y no estar viendo hacia atrás en aquello que no podemos conseguir absolutamente nada. No podemos con las promesas que están unidas a la ley. Mejor quedemos en las mejores cosas que están en el cuerpo de Cristo, en Cristo, porque en Él hay sustento en todo, en todo. Él es el dueño de la vida, en Él está todo para esta vida y para la piedad, para la conducta, para todo. El punto 20, la diferencia más abismal, Dios no es padre, ya lo vimos antes, Dios no es padre de ningún israelita, pues esto solo se da por haber sido adoptado cuando se entregó la vida a Cristo. Por eso quiero enfatizar de nuevo este punto. Dios no es padre de ningún israelita, porque eso solo se da cuando alguien se entrega su vida a Cristo. El creyente realmente engendrado por Dios y vive ahora en la vida de Dios. Otro punto, la condena a Israel. Esto es terrible. Su exclusión. Mateo 21 dice, versículo 3: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, mire,
está hablando el Señor Jesucristo y está hablando de Él y está hablando del pueblo de Israel. El reino de Dios será quitado de vosotros y será entregado a otras personas, a la iglesia, para que produzca frutos de Él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos entendieron que el reino de Dios les iba a ser quitado. Ellos lo entendieron. Así que su condena es su exclusión. Romanos, el capítulo 11, versículo 4, Pablo lo dice: por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Mire, Pablo ya consideraba la exclusión. Entonces dijo: prefiero ahora ganarme a algunos de ellos y hacerlos salvos. Y el versículo 15 dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su ambición sino vida entre los muertos? El Señor sigue amando al pueblo de Israel. Desde aquel día, Mateo 21, desde la cruz del Calvario fueron destruidos, pero el Señor les conserva su ciudadanía y volverá a encontrarlos en la gran tribulación. Como pueblo entrarán allí, pero solo un remanente saldrá de allí salvo. Los otros serán marcados y condenados. Otro punto, esto es terrible. Las palabras de despedidas del Señor Jesucristo en la cruz para Israel. Las palabras de despedida antes de la cruz para Israel. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. En cambio, las palabras del Señor para el creyente antes y después de la cruz. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Dijo: consumado es, la deuda por vuestros pecados ha sido pagada, la deuda por vuestros dolores, la deuda por vuestra maldad ha sido pagada. Pero luego dice: y entregó el espíritu. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es mejor? ¿No son mejores promesas? En uno se queja y dice: vuestra casa será desierta, les será quitado el reino de Dios. Y en otro que dice: toda la deuda ha sido cancelada y recibiréis el Espíritu Santo. Otro punto: el regreso de Cristo. Otra gran diferencia. Cristo vendrá a la tierra e irá a la nación de Israel que está en la tierra, al remanente. Los que salieron creyendo en él de la gran tribulación, y será su rey en poder y grande gloria. Será recogidos de toda la tierra todos aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo, y serán recogidos por el ministerio de los ángeles. Cuando sean recogidos, serán llevados a su tierra, pero ya a su tierra por la obra del Señor. Mateo 24:30 lo dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En contraste con el pueblo de Israel, la iglesia no estará en la tierra. La iglesia viene con el Señor. Es la Jerusalén celestial que viene a gobernar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Primera de Tesalonicenses 3:13.
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, con todos sus santos. Así que la iglesia no está en la tierra, viene, porque venimos del tribunal de Cristo y de la boda del Cordero, y venimos como la novia, ya después de las bodas del Cordero, a gobernar con el Señor sobre la tierra. Otro punto, aun cuando los individuos de Israel, del pueblo de Israel, algunos alcanzaron a ser de gran utilidad, profetas como Isaías, Daniel, Moisés, David, hombres como Abraham o José, sin embargo, ninguno de ellos tuvieron una distinción más alta que usted, que los miembros del cuerpo de Cristo, ninguno. Incluso Jesús dice algo tremendo. Jesús dice que el profeta mayor, el mayor de todo el Antiguo Testamento, fue Juan Bautista. Y con todo, y ser el mayor profeta de todo el Antiguo Testamento, dice el Señor que es más pequeño en el reino de los cielos que cualquier creyente. Los creyentes están eternamente en Cristo y son miembros de la familia y la casa de Dios. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces vivimos enfatizando de Moisés, de José, de Abraham, y sin embargo la Biblia dice que mayores que ellos están aquí en el cuerpo de Cristo. Tenemos mejores promesas que ellos, tenemos una vida superior a ellos. Entonces, ¿dónde debíamos de permanecer ahora? ¿Dónde debemos de tener nuestro corazón, nuestra alma? En Cristo, el de mayores promesas. La iglesia, sus miembros son mayores que estos profetas y líderes del Antiguo Testamento. Y aún, escuchen esto, aún que los ángeles mismos somos superiores. Primera de Pedro 1:10 lo dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A esto se le reveló a todos los profetas que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles superiores. Conclusión, escuche bien. La destrucción del mensaje cristiano se da al mezclar el pacto dado a Israel con las promesas, con el pacto dado a la iglesia con sus mejores promesas. Mezclar la ley con sus promesas, con la gracia y las mejores promesas, destruye el mensaje cristiano. Tomar las promesas de la ley y utilizarlas, incluso el diezmo, las bendiciones del diezmo, y utilizarlas en la gracia con sus mejores promesas, es degradar el mensaje, es preferir lo menos a las mejores promesas. Pero quiero mostrarle un texto, porque esa mezcla se llama adulterio espiritual. Gálatas 4:21 lo dice: decidme los que queréis estar bajo la ley y sus promesas. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos: el antiguo pacto, el pacto de la gracia,
el antiguo pacto con sus promesas, el pacto de la gracia con sus mejores promesas, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí. Si se dan cuenta, estamos hablando de los 10 mandamientos de la ley, la cual da hijos para qué. Lea lo que dice ahí. Los 10 mandamientos da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud el pueblo de Israel. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice? Mire el versículo 30. Mire la mezcla. No está prohibida esa mezcla. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera las promesas que no puedes recibir porque tendrías que cumplir la ley. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Agar representa el pacto de la ley y da hijos para esclavitud, pues nadie puede cumplir la ley, nadie puede ser libre por la ley. En cambio, Sara representaba el pacto de la gracia y da hijos para libertad. No se puede compartir dos mujeres, eso se llama adulterio. Dos pactos ni sus promesas, esto es adulterio espiritual. Mas que dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La mezcla, ya les repito, es adulterio espiritual. Romanos el capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, por favor? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, a la ley y sus promesas, porque no pueden separar ustedes las promesas de la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? Fruto para Dios, mejores promesas. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Están entendiendo? Sigan mezclando las cosas, sigan recibiendo mensajes y enviando mensajes de las promesas del Antiguo Testamento que están unidas a la ley, que no las puede desprender usted. ¿Por qué no se convierte y empieza a vivir las mejores promesas allí donde hay vida eterna, donde hay liberación, donde hay perdón de pecados, donde el nombre está escrito en el libro de la vida, donde el Espíritu Santo gobierna en nuestra vida? Tenemos mejores promesas, tenemos a Cristo, tenemos a Cristo. Termino recordándoles Hebreos 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Tanto mejor ministerio es el suyo. ¿En qué nos debemos de enfocar? En el ministerio de Cristo. Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Lo único que no nos debe interesar es ir a lo pasado, a las promesas unidas, aquello que no se puede cumplir. Porque ahora tenemos un mejor ministerio que es el suyo, el de Cristo.
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre qué. Lea por favor, sobre mejores promesas. Usted va a investigar de ahora en adelante cuáles son las mejores promesas. ¿Va usted a desechar las mejores promesas por lo menor? ¿Va usted a tratar de buscar tierras acá cuando somos extranjeros y advenedizos y con una tierra ya con nombre propio? Y dice Juan 14 que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y una morada con nuestro nombre. ¿Va usted a desechar el Espíritu Santo? ¿Va usted a desechar a Cristo, el Señor y Salvador? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este ahora debe ser el texto, el versículo, Hebreos 8:6, de su batalla diaria. Descubrir, caminar y vivir sobre mejores promesas. Sobre las mejores promesas hay salida, hay liberación, hay transformación, hay vida y vida en abundancia. Siga usted regresando atrás. Siga cogiendo y aceptando promesas del Antiguo Testamento que hombres las están separando de la ley, haciendo algo herético y malo, y deseche entonces las mejores promesas. Recuerde que las mejores promesas tienen nombre propio y que fueron dadas a Abraham y que vinieron sobre nosotros. Las mejores promesas, Cristo, la simiente del Padre y el Espíritu Santo. Ellos son la plenitud de todo. En ellos está todo lo que necesitamos para esta vida. Así que debemos de hacer lo que dice allí Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse del Espíritu, permanecer con el Espíritu es vida y paz. Y los que permanecen con el Espíritu, el versículo 5 dice, piensan en las cosas del Espíritu, aman las cosas del Espíritu. Hasta se nos sale por los poros Cristo, en todo y por todo. Él es nuestra mejor promesa. El Espíritu Santo es la mejor promesa. ¿Yo para qué quiero regresar atrás y esforzarme y pelear por tratar de alcanzar que tierras prometidas y una cantidad de cosas que nunca lograré, porque están unidas al esfuerzo de la ley, al esfuerzo humano, al esfuerzo de la carne? Pero ahora, léalo conmigo para terminar este culto. A ver, todos, Hebreos 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así sea, Señor. Amén y amén. Si aún no has aceptado en tu corazón a Jesús, el Hijo de Dios, puedes hacerlo ahora mismo. Basta con que le pidas que entre a formar parte íntima de tu vida. Así obtendrás el poder y las fuerzas, la fe y el espíritu de lucha que te hacen falta para superar obstáculos, derrotar al diablo y alcanzar las victorias que sin la ayuda de Dios jamás conseguirías. Jesús te ama y en este preciso instante entrará en tu corazón si repites sinceramente esta oración conmigo. Querido Jesús, reconozco que necesito ayuda y que no puedo salvarme yo mismo. Creo de corazón que eres el Hijo de Dios y que por intermedio de ti puedo conocer íntimamente a tu amoroso Padre. Me hace falta tu amor, Jesús, para librarme de todo temor y odio. Necesito tu luz para ahuyentar toda tiniebla y tu paz para aplacar mi turbado corazón. Preciso tu fuerza para pelear y ganar.
tú prometiste en tu palabra que si yo abría la puerta de mi corazón, tú entrarías. Ahora pues, te abro la puerta de mi corazón y te suplico, Jesús, que entres y me des el regalo que has prometido, la vida eterna. Gracias por sufrir por todos los errores que cometí, Jesús, por perdonarme y por escuchar y responder a mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene muchos amigos, Dios tiene muchas esposas, Dios tiene mucha familia, mas nadie ama a su Dios, mas nadie ama a su Dios. He extendido mis manos todo el día a un pueblo rebelde y orgulloso que anda por camino no bueno detrás de sus pensamientos, detrás de sus pensamientos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, mas mi pueblo no me conoce, no busca mis palabras, no busca mis palabras. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, cuántas veces he querido reunirte y bajo mis alas amarte, y bajo mis alas amarte. Por eso tu casa será vacía y lo que más amas te destruirá, pues solo volverás a verme hasta cuando creas en mis profetas, hasta cuando creas en mis profetas. Fíjate cómo antes me servías, vuelve Virgen de Israel, vuelve. ¿Hasta cuándo vas a andar errante, amada mía, vuelve a mí, amada mía, vuelve a mí? Es hora de que vuelvas a mí, antes de que sea muy tarde. Siempre he deseado tenerte y amarte como nunca antes, y amarte como nunca antes, y amarte como nunca antes.